activando la grabación. Listo. Entonces, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Emily, que nos acompaña aquí en nuestra sesión en línea. Les recuerdo mi nombre, soy Ronald Alberto Tumbo, soy fisioterapeuta y soy su instructor tutor virtual de este curso. Vamos a llevar a cabo nuestra cuarta y última sesión. Buenas tardes, Emily. En la última sesión de nuestro curso, relacionada con la actividad de aprendizaje 4 y la cuarta semana de formación que estamos iniciando desde el día de ayer y que terminará el día 7 de abril. El día 7 de abril es el plazo máximo para la entrega de actividades y sus respectivas evidencias. Y también es el último día de la formación. ¿Sí? Ese día terminamos. Entonces, para quienes tengan evidencias atrasadas, para quienes no hayan entregado, para quienes hayan tenido inconvenientes o también para quienes estén al día, entonces aún tenemos 7 días completos para terminar de realizar todo, entregarlo correctamente, que seamos aprobados y así poder certificarnos. ¿Listo? Bueno, un segundo, por favor, que por aquí me sale un mensaje en el computador. Bueno, creo que ya se quitó. Listo. Perfecto. Entonces, sigamos, ya sin más interrupciones. Como eso la costumbre, vamos a llevar el orden del día eh, revisando nuestra plataforma Sena Sahuna, haciendo el recorrido. Vamos a la guía de aprendizaje en la carpeta actividad de aprendizaje guía. Revisamos qué es lo que nos dice la guía, qué nos tiene para que hagamos en esta última actividad de aprendizaje. Identificamos y ubicamos la actividad a realizar y finalmente revisamos brevemente, damos una pincelada de lo que es el material de formación y cuál es el material o componente que debemos leer. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, voy a apagar mi cámara y a empezar a compartirles mi pantalla. Un segundo. A ver. Mientras hacemos el cambio. Listo, ahí ya, pues sí, sí, sí. Ahí ya tienen que estar viendo la imagen de mi pantalla donde yo ya tengo abierta la plataforma Sena Sahuna. ¿Listo? Recuerden usar el chat de nuestra plataforma para comunicarse conmigo y pues vamos a dirigirnos hacia la parte inferior. Lean los anuncios, por favor, usen el foro de dudas e inquietudes también. Cronograma para poder revisar fechas y horarios de las diferentes actividades y llegamos a la carpeta actividades de aprendizaje y guía. Recuerden que aquí está todo lo importante. Primero, la guía de aprendizaje, que es el documento que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Luego, los componentes formativos para el cual o de los cuales vamos a utilizar para esta última semana el componente formativo número 3, procesos de gestión en cementerios. Y luego vienen las actividades de aprendizaje que debemos haber ya realizado varias, la actividad 1, actividad 2, las 2 de la actividad 3 y llegamos a la de esta semana que es la actividad de aprendizaje 4. En total, 4 actividades de aprendizaje, pero ¿cuántas evidencias? 5. Una en la 1, una en la 2, 2 en la 3 y una en la 4. Para un total de 5 evidencias para entregar. Primera semana,
el cuadro de doble entrada, la tablita. Segunda semana, el mapa conceptual. Tercera semana, el paralelo o comparativo entre los dos tipos de procesos y el registro fotográfico del procedimiento de marcación de la bóveda o placa. Para esta semana tenemos el registro fotográfico o digital del libro de registro del cementerio, que ya pues les comunicaré cuáles son las opciones que tenemos para poder realizarlo. ¿Listo? Nos devolvemos en este momento hasta la guía de aprendizaje. Damos clic. Esperamos que cargue. Ahora damos clic en acceder al recurso. Y nos vamos a dirigir hacia la actividad de aprendizaje número 4. Ya todo esto lo hemos revisado y realizado anteriormente. Miren por aquí a la actividad de aprendizaje 2, actividad de aprendizaje 3, y llegamos a la actividad de aprendizaje número 4, cuyo tema es gestionar la información de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas, o PNI y PINR, según herramientas disponibles. ¿Qué más nos dice? La presente actividad se enfoca en la gestión de la información que da significado a los procesos realizados, en tanto permite organizar, clasificar y sistematizar datos relevantes y sensibles, como es el caso de la gestión documental requerida en los procesos de registro de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas. Se requiere un tratamiento diferencial y detallado según directrices legales y protocolos institucionales. Bueno, entonces, en medio de la custodia de todo lo que se refiere a una persona fallecida y que está a cargo de el personal del Campo Santo Cementerio, también se incluye la información sobre esa persona. Debe haber un documento, un libro de registro o un documento en archivo en un equipo digital donde se acumule y se guarde esa información. Información como número de identificación, ¿sí?, que haya sido dado por las instituciones legales, o el nombre completo de la persona y documento de identidad en el caso de las personas PINR. Día en que fue entregado o inhumado, llegó al Campo Santo los restos o el cuerpo, con fecha completa, número o registro del acta de defunción y otros datos adicionales que son importantísimos. Todo eso debe estar en ese libro junto con la firma de el personal o la persona que recibió el cuerpo, como también la firma de el funcionario que lo entregó. ¿Listo? Después de esto, pues más adelante vamos a ir viendo los diferentes, diferentes informaciones que deben ir en ese libro, ya sea físico o digital. Duración de esta actividad de aprendizaje, 12 horas, 6 días, ¿sí?, que arrancan a partir de el día de hoy o mañana hasta el día 7 de abril. Bueno, material de formación. El material que debemos leer y analizar es el componente formativo Procesos de Gestión de Cementerios, PNI, PINR. ¿Sí? Componente formativo número 3. Evidencias. A continuación, pues entonces se describen las siguientes. Evidencia. Registro foto digital del libro de registro de el cementerio para PNI y PINR. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 1.
Cuando hablamos de registro fotográfico es material fotográfico, fotos, ya sea con cámara o celular, de las páginas del libro, el libro en sí y el lugar donde lo tienen, ¿sí? La oficina, el libro y específicamente la página donde están la información de las personas PNI o PINR. ¿Listo? Si no podemos tomar fotos, entonces escaneo, ¿sí? Con el celular, lo que muchos llaman la fotocopia, ¿sí? Eh, o también en los casos en que de pronto no nos dejen ingresar el personal, pues pedirles a ellos el favor de que nos puedan tomar esas fotos, en caso de que a nosotros no nos dejen ingresar ni manipular el libro, pues ellos sí lo pueden hacer y nos pueden hacer el favor de tomar esas imágenes. El registro o el libro de registro es un documento público, ¿sí? O sea, una persona puede acceder a él siempre y cuando pida permiso y tenga en cuenta, pues, diferentes cosas como, por ejemplo, el tiempo del personal de el cementerio Camposanto, las horas de atención y si me han dado permiso o no. ¿Listo? Si no logro conseguir el permiso, si no me dejan sacar imágenes o no me permiten que alguien las saque por mí, entonces me toca todo por internet. En internet yo también puedo encontrar este tipo de imágenes, esta información. Si tampoco la pude encontrar, ¿sí? Fotos, imágenes sobre el libro de registro de personas PN y PNR en cementerios, bueno, entonces me toca crearlos con ayuda de la inteligencia artificial, pero vamos a obtener es imágenes, ¿vale? Ya sea en formato JPG, PNG o en PDF. No me hagan textos, no me escriban un paso a paso de los datos, no, necesitamos imágenes. Eso es lo que pide la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo de la presente actividad, siga estos pasos. Miren, planee las tomas fotográficas o digitales que desea capturar en relación con la gestión de la información de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas. Es decir, tome varias fotos. Mire cómo las va a tomar. Idealmente que salga usted, que salga la oficina, que salga el libro, que salga el computador y luego que salga la información. Recuerden que es algo académico, usted no debe utilizar esos datos para nada. ¿Sí? Haga varias tomas para que pueda realizar una selección adecuada sobre la gestión documental requerida en los procesos de registro de las personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas, según las directrices legales y protocolos de la institución. Entonces, todo debe hacerse con permiso, como lo dice la ley, y que esas imágenes no sean para uso diferente al de funciones académicas. Finalmente, según los protocolos institucionales, según lo que nos ordenen o nos permitan el personal de esa institución, ¿sí? O sea, del Camposanto cementerio. Finalmente, identifique que en las imágenes seleccionadas se muestren elementos o conceptos solicitados con los aspectos de marcación de la bóveda, tales como el número asignado por el administrador del cementerio a la persona no identificada. Es decir, el Camposanto cementerio da un número, ya que no tiene el nombre de la persona o de los restos, entonces coloca un número, un consecutivo, ¿sí? También fecha, día, mes, año de el evento de recepción y de inhumación de la persona. Tercero, evento. Escribe si se trata de inhumación o exhumación, profanación o traslado o cualquier otro tipo de evento.
¿sí? Es decir, cuando han habido cambios, después de que se enterró o se colocó en la bóveda, si se ha tenido que volver a sacar los restos, si se han movido para algún lugar, se han vuelto a colocar, o si se los robaron, que es la profanación. El CIRDEC, número completo de necropsia o autopsia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o en su defecto por un centro médico oficial, ¿sí? O en el caso rural, el médico que tenga esa función o esa capacidad, ¿sí? En el área rural, normalmente hay un médico en los caseríos, en las cabeceras municipales, que es el encargado de realizar estas inspecciones y de firmar las actas de defunción, ¿vale? Ubicación. Número único de marcación de la tumba o bóveda donde ha sido inhumado el cuerpo, aclarando si es una sepultura individual o colectiva. Es decir, el número que me indique la posición en el campo santo para poder ubicar la tumba. Finalmente, ordene de forma secuencial las fotografías o tomas digitales que muestren de forma sistémica y organizada el registro en el libro del cementerio de las personas fallecidas, PNI o PINR. ¿Listo? Te repetimos. Número con que identificaron consecutivo de los restos o el cuerpo. La fecha en que llegó, fue recibido y fue inhumado. Eventos, si fue vuelto a sacar, fue devuelto otra vez a inhumar, a exhumar, o si fue trasladado, todo eso debe estar ahí. El CIRDEC, que es el registro del acta de función del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de un centro médico. Y la ubicación, que es el número que nos dice el lugar de la tumba en el cementerio. ¿Vale? Entonces, en las imágenes me tiene que salir esta información, al menos una parte de ella. Finalmente, ¿qué debo entregar? Un registro fotográfico, fotos o digital, escaneos o fotocopias del libro de registro del cementerio en la parte específica de las PNI y PINR. ¿En qué formato? JPG, PNG, PDF, extensión máxima, 5 fotografías o 5 gráficas. Para hacer el envío de la evidencia nos remitimos entonces a la carpeta actividad de aprendizaje y guía correspondiente y acceda al espacio registro fotográfico o digital del libro de registro del cementerio, PNI y PINR. Actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. ¿Sí? Cuando ingresemos entonces ese enlace, recuerden, vamos a abrir una nueva ventana con un cuadro de texto. En él escribimos o indicamos que estamos enviando y debajo de él hay un botón para anexar nuestro archivo de evidencia. Pueden ser imágenes o PDF o un Word con las imágenes, puede ser también. ¿Listo? Bueno, si se dan cuenta, hemos terminado la guía de aprendizaje. Ya aquí viene lo que es el glosario de términos y la bibliografía. Les voy a cerrar y voy a regresar a la plataforma Sena Sajuna. A ver, un segundo. Perfecto. Entonces, ya revisamos la guía. En cuanto a la actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje 4 y es la evidencia que acabamos de decir, registro fotográfico o imágenes del libro de registro del cementerio en el apartado personas no identificadas y personas identificadas no reclamadas. Eso es lo que voy a entregar. Imágenes, por favor, imágenes. Si no puedo, no consigo permiso, me queda difícil, no hay camposanto, no hay cementerio, puedo obtenerlas de Internet o a través de la inteligencia artificial, ¿vale? Y finalmente, ¿cuál es el material de formación a revisar? ¿Cuál es el componente formativo? El número 3, procesos de gestión en cementerios para PNI y PINR. Damos clic y vamos a acceder al
curso. Bueno, aquí estamos, vamos al contenido. Introducción. Apreciado aprendiz, bienvenido a esta experiencia de aprendizaje enfocada en una serie de recomendaciones específicas que se deben tener en cuenta en la gestión de los cementerios para garantizar una adecuada conservación y custodia de los cuerpos o restos de las personas no identificadas e identificadas no reclamadas. ¿Cuál es el propósito de esta experiencia? En la presente experiencia del aprendizaje se espera identificar los procedimientos en el manejo de las personas PNI y PINR y su información. ¿Qué aprenderá? ¿Qué es inhumación y qué es exhumación de personas PNI y PINR? Las medidas sanitarias para los cementerios. ¿Qué cuidados debe usted tener en cuanto a la bioseguridad y al uso de equipos de protección personal? ¿Cómo se aprenderá? Mediante ambiente virtual, recursos educativos digitales, una red de compañeros e instructor y actividades de aprendizaje. Recuerde que su éxito para iniciar y finalizar depende de su interés y curiosidad para aprender, su participación en las actividades señaladas, aplicación de lo que aprende en su contexto y gestión de su tiempo para aprender. Bueno, vamos al concepto de inhumación. ¿Qué nos dice? La inhumación de una persona PNI-PNR se trata de un servicio prestado por los cementerios que corresponde a la acción de enterrar o depositar cadáveres en bóvedas o tumbas, restos óseos o partes humanas a partir de protocolos que se diferencian de un proceso de inhumación para otros tipos de personas. Puede que se estén preguntando qué es la inhumación. La respuesta es: la palabra inhumación proviene de las raíces del latín in y humus, que significa adentro y tierra. Esto es enterrar o disponer dentro de la tierra, así conforme a lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Protección Social. Inhumar supone la acción de enterrar o depositar en cementerios cadáveres, restos óseos y partes humanas, mientras el área de inhumación ya es algo más particular, como aquella en la cual se realiza la disposición final de los cadáveres no identificados o identificados y no reclamados, o sus restos óseos y restos humanos. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo anterior, hay que hacer una disposición de un área de inhumación. Es decir, en el Campo Santo Cementerio debe haber seleccionado específicamente, apartado o eh, protegido, digámoslo así, custodiado, un área específica. ¿Sí? De acuerdo a la resolución 5994 del 2010 del Ministerio de Protección Social, el área donde debe ser inhumado, conservado y custodiado el cuerpo de los restos humanos de las personas PNI, PINR, será dispuesto por la alcaldía del municipio o distrito donde se halla el cadáver, teniendo en cuenta dos elementos. Uno, en los cementerios se deben destinar bóvedas para personas no identificadas e identificadas no reclamadas. ¿Sí? Entonces se debe apartar un área para esto. En todos, ¿sí? Sean de la naturaleza que sean. Los municipios, en el marco de su autonomía, dispondrán de los centros de almacenamiento de los cementerios de los restos humanos de las personas no identificadas e identificadas no reclamadas que se encuentren en reducción esquelética y provengan de exhumaciones realizadas en cementerios o fosas clandestinas. Es decir, no solo son las personas que se traen por investigaciones, sino personas que también han fallecido y han sido inhumadas y exhumadas en otros lugares, ¿sí? Otros cementerios o fosas clandestinas, o que murieron en condiciones en un ambiente externo, ¿sí? Esos restos y esos cuerpos también, al igual que los otros, no identificados o identificados no reclamados, van a ir a estas áreas específicas y custodiadas designadas por la alcaldía en los cementerios y campos santos. Individualización
De manera adicional a las condiciones descritas para la inhumación de cualquier otro tipo de persona, cuando se trata de restos óseos humanos y cadáveres de personas no identificadas o identificadas no reclamadas, la inhumación debe ser individualizada para garantizar con ello su ubicación, custodia, recuperación y posterior individualización, tal y como lo dispone la Resolución 5194 del 2010 y la Ley 1408 del 2010. Es decir, no se pueden colocar cuerpos o restos juntos donde haya contaminación o mezcla de los diferentes elementos, ¿sí? Deben ir en bóvedas o en tumbas individuales y separadas, a menos que pues nos quedemos sin espacio y se autorice colocarlos uno al lado del otro, pero de tal forma que se mantengan protegidos, ¿sí? Separados. Para mantener esa individualización existe una prohibición frente a estas personas PNI y PNR de una inhumación en osarios o fosas comunes, ¿sí? No debe haber esto, no deben colocarse en esos sitios. Los osarios o fosas comunes normalmente se usan para familias, ¿sí? Buscando con ello que pueda lograrse la identificación o no se pierda la identificación de esas personas. Bueno, los osarios o bóvedas familiares eh, son aquellos en los cuales yo coloco los restos del bisabuelo, ¿sí? Que murió, luego muere el abuelo y voy y coloco los mismos restos del abuelo ahí encima de los otros porque ya, pues, ya no hay nada, ya solo hay polvo. Luego coloco los restos del padre, del hijo y así sucesivamente, ¿sí? Porque es un lugar familiar y no tiene ningún tipo de investigación ni requerimiento legal. Bueno, vamos avanzando. Cementerios públicos o mixtos o privados. Hay varias categorías. La inhumación de personas no identificadas o personas identificadas no reclamadas se realiza en los cementerios de naturaleza pública o mixta, pero también en casos de declararse una emergencia de salud pública o que los cementerios de la naturaleza mixta o pública no tengan ya con capacidad eh, y sea necesario, se realizan estas inhumaciones eh, en los cementerios de naturaleza privada. Es decir, todos los cementerios deben tener un espacio para este tipo de acciones, ¿sí? Para disponer los cuerpos y restos de personas PNI y PINR. La marcación de tumbas. Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto. El número de protocolo de la necropsia lo asigna el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, ¿sí? Recuerden que tiene que ver con el acta de defunción y su registro dentro del Instituto de Medicina Legal. El acta de inspección o noticia criminal es el caso de necropsia realizada por médicos rurales. Entonces, no hay Instituto de Medicina Legal, fue en un pueblo, fue en un caserío, entonces hay un médico para la zona asignado para que haga este tipo de procedimientos. Y se llama diferente, ¿no? Entonces, no es la necropsia, sino el acta de inspección o de noticia criminal. Bueno, entonces, en la marcación de la placa de la tumba o bóveda, debe ir la identificación del tipo de restos o cuerpo, como PNI o PINR, y la fecha en que se inhumó, ¿sí? La fecha en que se eh, colocó ahí los restos o el cuerpo. Con año, mes, día y en lo posible hora también. Luego, número de protocolo de la necropsia, el acta de inspección, el número único de noticia criminal. Ya lo habíamos comentado, entonces el acta de defunción. Luego, número de tumba. En el caso de los PINR se incluye el nombre completo. Recuerden que los PINR sí tienen nombre y número de documento de identidad. Lo que no tienen es doliente que
los reclame. Entonces ahí colocamos nombre y número de documento de identidad, además del número de ubicación de la tumba. Para el caso de los PNI, solo colocamos el número de la tumba. La ubicación en el cementerio. Se sugiere que los cementerios tengan un código que permita identificar a las tumbas, ¿sí? Más que a la persona, pero también en el libro de registro hay un número consecutivo de para ubicar los restos y los cuerpos de estas personas. Entonces, con el número de tumba también viene el número de recibido o de registro del cuerpo de estas personas. ¿Listo? Custodia de los elementos. Pues a veces los cuerpos, la mayoría de las veces los cuerpos llegan con algo de ropa o algunos elementos. Los elementos asociados al cuerpo o restos humanos de personas no identificadas o identificadas no reclamadas, tales como sus prendas de vestir y otros elementos asociados con el cuerpo, deben ser entregados a la administración del cementerio y ser embalados para garantizar su conservación. La custodia de los elementos ayudará en el proceso de inhumación y a la identificación y entrega de sus cuerpos a sus familiares o deudos. Para realizar la inhumación se debe tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, la licencia de inhumación, documento expedido por la alcaldía, Secretaría de Salud o la Inspección de Policía o Fiscalía, es necesaria, ¿sí? Es el permiso que nos dice que podemos enterrar el cuerpo o los restos. Y es el permiso que se da a el camposanto o cementerio para su funcionamiento. También debemos tener un acta de entrega del cadáver y certificado de función, es decir, un recibido firmado por las dos partes, el funcionario público y el trabajador del camposanto o cementerio, y el acta de defunción, los cuales serán entregados por medicina legal. Sin estos documentos no se puede recibir un cuerpo. Recuerde que si un cuerpo llega sin documentos, se debe reportar inmediatamente la situación a Fiscalía, Policía Nacional, Procuraduría o Personería. ¿Sí? ¿Qué dice la persona? Bueno, si es un funcionario y llega con un cuerpo de estos, dice, no, si es necesario que lo reciban y que no podemos entonces devolvernos sin él, y asume la responsabilidad de la orden y se recibe el cuerpo, de todos modos hay que informar a los superiores, ¿no? Fiscalía, Policía, Procuraduría, Personería. Bueno, sigamos. Entonces, en cuanto a la exhumación, según la resolución 5194 del 2010, define exhumar como la acción de extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos del lugar de inhumación previa orden judicial o administrativa para efectos funerarios o legales. Sin la orden del juez o fiscalía, no se pueden exhumar los cuerpos, no se pueden sacar del lugar donde están depositados bajo custodia. Entonces, adicional a lo anterior, la exhumación de personas PNI o PINR se trata de un servicio prestado por los cementerios que consiste en extraer de las bóvedas o tumbas cadáveres, restos humanos y restos óseos de personas PNI, PNR, con una serie de consideraciones adicionales y particulares por tratarse de este tipo de personas. ¿Sí? Entonces debe de estar todo muy custodiado, muy protegido. Cuando se hace una exhumación, en el momento en que finaliza la custodia, es el momento en que finaliza la custodia del cementerio y las personas involucradas de este lugar. Es decir, se acaba la responsabilidad. Cuando los familiares vienen por el cuerpo o instituciones como fiscalía vienen a transportar, a retirar, a trasladar esos restos, ¿sí? Se acaba ahí la responsabilidad. Entre las acciones que se debe tener en cuenta en el proceso de exhumación se encuentra el tiempo de permanencia en los cementerios de las personas no identificadas e identificadas no reclamadas. La
Prohibición de la cremación y la autorización de la misma. Esto no se debe hacer, no se pueden cremar, no se pueden movilizar. A continuación, se amplía esta información en el siguiente recurso de aprendizaje. La permanencia. En los cementerios se debe garantizar la permanencia de las personas PNI y PINR hasta cuando una orden judicial o de fiscal oriente la exhumación de unos restos o cuerpo humano para su identificación o entrega a sus familiares. Todo ello culmina con éxito cuando el cuerpo o los restos de la persona sean ubicados en el lugar de su inhumación definitiva. ¿Sí? Entonces, si no hay orden de juez o de fiscal, no se mueven los restos. ¿Por qué la prohibición en la cremación? Bueno, según el parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley 1408 del 2010, se establece expresamente que las secretarías de gobierno o autoridades de gobierno aseguran que no se usarán osarios comunes, ni se destruirán o incinerarán cuerpos o restos de personas no identificadas. Y hasta que no se identifique quiénes son, hasta que no termine la investigación o reclamen los cuerpos, no se puede realizar ninguna alteración. Adicional a lo anterior, el artículo 37 del decreto 303 del 2015 se expresa que con el fin de preservar los cadáveres no identificados o identificados no reclamados, se prohíbe su cremación también. Autorización. Esta acción se encuentra íntimamente llegada o ligada con los requisitos legales para realizarla toda vez que la exhumación requiere una autorización de la autoridad judicial competente según dispuesto en el decreto 303 del 2015. Si no hay una orden, ¿sí?, del juez o fiscal, no se deben tocar, mover los restos. Solo podrá realizarse una exhumación de una persona PNI o PINR si se acredita la autorización de la autoridad judicial. Para ello, toda vez que debe garantizar la cadena de custodia, entendida como el cuidado permanente y soportado, junto con los elementos asociados a esos restos o personas. ¿Listo? Sigamos. Medidas de conservación. Bueno, ya sabemos que se deben mantener los cuerpos en las bóvedas con buena marcación, buena identificación, que no se abran esas bóvedas, que no se muevan los restos o los cuerpos. Debe haber una ubicación muy detallada, es decir, los campos santos o cementerios deben tener planos donde aparezcan bien detallados, bien ubicadas las bóvedas y el uso que se les da, en este caso, eh, apartadas para el uso en personas PNI y PINR. Libro de registro de inhumaciones. Este es el que más nos interesa para la evidencia. Diligenciar y mantener actualizado el libro de registro de inhumaciones es una obligación de los administradores de cementerios, tal y como lo establece el decreto 303 del 2015. Pero qué debe contener este libro? Vea los elementos esenciales de este libro que a su vez remitirán a condiciones o requisitos que se van abordando con la inhumación y exhumación de las personas PNI y PINR. Entonces es lo que viene a continuación. ¿Qué encontramos? Fecha, hora, día, mes y año del ingreso. ¿Sí? ¿Cuándo se inhumó el cuerpo o los restos? 2. Nombre, cargo y firma del funcionario que recibió el cuerpo. 3. Identificación de la autoridad, cargo, nombre y firma del funcionario que entrega al cementerio el cadáver y los elementos asociados al cuerpo para su inhumación. ¿Sí? Entonces debe haber las firmas de los dos. Número de marcación del cadáver o placa metálica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Sí? Entonces la identificación de medicina legal. Número correspondiente a necropsia practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su defecto
por centro médico oficial o el número del acta de inspección o el número de noticia criminal. Entonces, el acta de defunción. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así? Entonces, si el uno, el otro. Bueno, lo que pasa es que están colocando los dos casos, ¿no? Cuando es eh, eh, todo manejado por medicina legal, pues puede que sea un solo registro, ¿no? En cambio, cuando ocurrió el evento en un lugar apartado, en un caserío, en un corregimiento, y lo hizo el levantamiento, el médico encargado de esa zona, pues va a tener entonces un documento aparte. Aparte del acta de defunción, va a tener entonces la orden de noticia criminal o acta de inspección, ¿sí? De ese médico que atendió. Bueno, número de identificación de la marcación de la tumba o bóveda donde ha sido inhumado el cadáver para la ubicación, ¿no? Recuerden. Para el caso de cadáveres que no han sido remitidos por Fiscalía General de la Nación o el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se requiere indicación de las autoridades a las que se les comunicó el ingreso del cadáver al cementerio, fecha y medio de comunicación utilizado. Por eso repito, si llegan con un cadáver, la policía o la fiscalía, pero no hay documentos, no hay una orden y se recibe, se debe llamar e informar a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto de Medicina Legal, ¿sí? De que ese cuerpo está en custodia. Si no, pues ¿para qué lo recibieron? Información sobre el traslado o cambio de ubicación del cadáver dentro del cementerio, previa autorización emitida por la autoridad judicial competente. ¿Cómo así? ¿No es que no se pueden mover porque están en custodia? Bueno, hay fuerzas mayores, ¿no? De pronto que se esté haciendo una rehabilitación, una renovación, una restauración de las bóvedas por eh, problemas en su estructura física, por el mismo deterioro, el uso, los elementos. Entonces, hay necesidad a veces de mover los restos hacia otras bóvedas, pero debe mantenerse la marcación y debe pedirse permiso e informar a las entidades a cargo, ¿no? Finalmente, identificación de la autoridad, cargo, nombre y firma del funcionario a quien se le entrega el cadáver y los elementos asociados al cuerpo para casos de exhumación. Ya cuando se va a sacar el cuerpo, a los familiares, si se entrega a los familiares, firma de ellos, si se entrega a una autoridad como fiscalía o medicina legal, también firma de ellos. Y en caso posterior a su inhumación, la autoridad competente comunica la obtención de identificación del cadáver, se registra el nombre completo y documento de identidad del occiso. Los administradores de los cementerios propenderán por sistematizar la información a la que se hace referencia en este artículo. En la mayoría de los casos aún se utiliza el libro grandote de registro, todo a mano, pero que debe ser rigurosamente bien diligenciado y siempre firmado, si se dan cuenta. Pero toda esta información debe digitalizarse y en algunos casos ya todo funciona a través de computadora, pero igualmente debe mantenerse toda la parte legal. Bueno, interponer la denuncia penal e informar al Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Cuándo? De presentarse una alteración en la rotulación, marcación, profanación, destrucción, desaparición o alteración en la integridad de una tumba o la bóveda, se debe presentar denuncia penal e informar de ello al Registro Nacional de Desaparecidos en el artículo 43 del decreto 3030 del 2015. ¿Sí? Si hay alguna alteración, inmediatamente hacer un informe y avisar. Informar el ingreso al cementerio. Cuando al cementerio ingresan cuerpos o restos de personas no identificadas o identificadas no reclamadas que fueron remitidos desde la Fiscalía General de la Nación o por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los administradores deben informar de tal situación a las siguientes autoridades: Fiscalía General de la Nación, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo o respectiva personería.
¿sí? Igual, entonces, así haya llegado con la orden o no haya llegado con la orden, de todos modos se debe informar. Finalmente, si quieren aprender más, se invita a leer la guía normativa para el fortalecimiento de la gestión de los cementerios en Colombia, es decir, la norma técnica desde la página 5 a la 17 en este documento que tenemos aquí a continuación. Si ustedes ingresan a este enlace y los dirige directamente al PDF. Bueno. Y el documento se continúa hablando de las medidas sanitarias en la inhumación y exhumación. Ya de esto hablamos un poco. En cuanto al uso de los elementos de protección personal y bioseguridad, todo el equipo eh, de protección para nuestro cuerpo y el uso de herramientas y elementos que permitan hacer que nuestro trabajo sea más fácil y seguro. ¿Sí? Entonces aquí están los elementos, los diferentes tipos de riesgos. Miren, riesgo físico, biológico, químico, ergonómico, psicosocial, mecánico y riesgo ambiental, que se pueden presentar, ¿no? en la realización de nuestras actividades laborales. La clasificación de los diferentes residuos en residuos aprovechables o reciclables, residuos no aprovechables, todo lo que esté sucio, untada de comida, residuos orgánicos aprovechables, residuos de comida como frutas, vegetales, cáscaras, que pueden servir para realizar composta, ¿no? Y en la clasificación, el número 4, está el recipiente para los residuos peligrosos, ¿sí? Entonces tenemos cuatro colores. Para los aprovechables o reciclables, blanco; no aprovechables, negro; aprovechables orgánicos o composta, verde; y para biológicos o peligrosos, el color rojo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, y terminamos. Entonces eso ha sido todo por hoy. Voy a dejar de compartir y me regreso con ustedes a la aplicación Microsoft Teams. Listo. Entonces, no sé si tengan de pronto alguna pregunta. En este momento voy a detener la cámara para que nos quede guardado, perdón, voy a detener la grabación para que nos quede guardado el video y a encender la cámara. Bueno, ya lo acaba de hacer. Y este es el espacio para que ustedes hagan preguntas, aclaren sus dudas.